Hola, profe. Buen día. Buen día. Buen día para todos los que están saludando, quizás abriendo el micrófono, y los que saludan por chat también. Vamos al chat, que yo no sé muy bien. Buen día. Día, te quiero, una concha de tu hermana. Vamos a esperar unos minutos a que algún otro se conecte. Si tienen la posibilidad ustedes de mandar algún mensaje, o si alguno se olvidó. El grupo que tienen ustedes es cuarta. Viene bien, pues son pocos por ahora. Así que si alguno tiene... Bueno, se estabilizó por lo que veo. Muy bien. Bien. Lo de sexto tercera, si alguno también tiene en el grupo de ustedes, si puede ir avisando por si alguno se olvidó. Sí, igual veo gente que está entrando de sexta tercera. Ahí Sí, Sebastián. Sí, avisen eso en los grupos. Bien, genial. Tanto. Pregunto, por las dudas, ya que hay gente de ambos cursos, sexto tercera y sexto cuarta. Hoy a la mañana, ninguno de los dos cursos tenía otra reunión, otra clase por Classroom, por Zoom, Meet, algo de eso. Ningún curso tenían libre. No, profe. Bien, gracias, Román. Bien, gracias. Si alguna vez que planificamos una clase, nosotros la avisamos con tiempo, en esta ocasión, a veces no tanto, pero avísennos por Classroom, así reprogramamos, ¿sí? No queremos tampoco superponernos con otras clases y demás. Igual son clases relativamente cortas. Pensemos que si hubiéramos tenido actividad en la escuela, hubiéramos estado de las 7:30 de la mañana, 8:20, hasta las 2. Nosotros acá estamos. Sí, Juan. Dale, gracias. No, nosotros acá estamos
una hora, hora y media, como mucho, pero bueno, si se junta con otra materia no está bueno, hay que reprogramar, así que avisen y tratamos de avisarles siempre, vamos a tratar de organizar y avisarles siempre con tiempo, así nos pueden decir por claro si es que no pueden. Por otro lado, bueno, tanto los dos cursos, sexto tercera como sexto cuarta, tienen clase con nosotros a la mañana, martes y miércoles. Por eso lo proponemos en este horario que es el de clase y sobre lo más tarde posible, así, bueno, no andamos enrobando muy temprano. Quizás se junta con el mediodía, pero bueno. La otra opción sería empezar a tipo 10, pero no sé a ustedes cómo les resulta, o 10 y media. Así que bueno, lo importante es que si algún día se les superpone con otra materia, nos los hagan saber, nos digan, nos comenten. Por otro lado, bueno, aprovecho y comento, bueno, vamos hoy a continuar ya con lo específico nuestro, que es la parte de programación de PLC. La semana anterior habíamos repasado el primer trabajo, el de lógica de relé, para que se disipen dudas y para fomentar, para incentivar la entrega, pero al respecto seguimos bastante preocupados porque la cifra, no le voy a dar el número exacto, pero es baja de la entrega en los dos cursos. Anda en el 25% o menos en la cuarta parte de cada curso. O sea que de cada 4 personas solamente una entregó, ¿no? La cuarta parte aproximadamente era el 25%. O sea, un cuarto del curso nada más, lo cual es preocupante. Ya tenemos para esta semana la entrega del segundo trabajo, porque justamente hoy vamos a hacer también una especie de repaso para que ustedes puedan hacer los trabajos, de que quizás lo estaban, creo que mañana lo estaban haciendo, y tropezaron con alguna dificultad, lo que sea, bueno, la idea es hoy disipar esa duda. Y vamos en este primer trimestre, que es marzo, abril y mayo, vamos a incluir un trabajo más. Todavía no se lo publicamos porque le estamos dando tiempo a que entreguen el primero y el segundo, pero estamos preocupados por la falta de entrega, como decía recién. Y para aprobar el trimestre van a tener que tener los 3 trabajos entregados. O sea, que aquel que no haya entregado algún trabajo no va a aprobar el trimestre. Y ya se aproxima eso, porque estamos a 10 de mayo, no, hoy es 11, 12 de mayo. El trimestre es marzo, abril, mayo. Si estuviéramos en la escuela, a primera semana de junio, estaríamos cerrando las notas. Y eso lo vamos a hacer, aunque no estemos en la escuela. Primero no sabemos todavía si vamos a estar en la escuela, capaz que sí. Pero si estemos o no estemos, nosotros a fin de mayo, principio de junio, primera semana de junio, vamos a estar cerrando el primer trimestre. Eso implica que si a alguno le quedó pendiente algún trabajo, lo va a entregar recién cuando pongamos alguna fecha de entrega para trabajo pendiente. Si no, nos volvemos locos, ustedes y nosotros, entregando trabajo de cualquier momento del año y nosotros corrigiendo trabajo de cualquier momento del año. Entonces organicémonos mejor que el año pasado. Yo la verdad que, bueno, corregía los trabajos de la gente de quinto tercera, porque tenía quinto tercera el año pasado en el MEA, y habían trabajado muy bien, con lo cual ahora, la verdad, estoy preocupado este año, porque no lo estoy viendo de igual manera. Así que vamos a organizar de esa manera. Van a tener estos 2 trabajos y un trabajo más para este mes y para este trimestre. El trabajo 1, 2 y el 3 van a ser para el primer trimestre. Y para poder aprobar el trimestre van a tener que tener los 3 trabajos aprobados. Profe, una pregunta. Sí, Franco. Usted subió
para hacer la actividad esta de PLC, para instalarnos la aplicación que nos pide, para hacer las actividades? No, puede ser, no sé si lo subí, la verdad no sé, creo que no, quizás no. El link para el cadecimo. De todas maneras, esta actividad se puede hacer sin el cadecimo. Ustedes la pueden hacer con una hoja y papel. Yo de hecho trabajo así, yo no tengo cadecimo. Hago a la antigua, hoja, papel y lápiz y ahí dibujo. Pero bueno, está bueno lo de los simuladores, está bueno lo de la tecnología. El cadecimo no, perdón, el Pixel 2. Para el de PLC, ¿no? No sé si lo subimos, Ricardo? No. Bueno. La idea en principio era hacerlo en papel y después ya instalarse los simuladores para cuando se complica un poco más. Pero los podemos, sí, hoy los podemos publicar también para que ya lo vayan cargando el programa y que hay dos. Tenemos el programa del clic, que es para instalar en computadora, y después hay otro que lo puedes usar directamente desde el navegador, que se llama Macro PLC. Así que lo podemos igual poner, pero la idea es que la entrega esta se pueda hacer directamente en papel, ¿no? O sea, que saquen una foto a la carpeta. Porque también nuestra idea es que se vaya generando una carpeta de ustedes, como si estuviéramos en la escuela y estuvieran haciendo algo y copian del pizarrón y hacen y arman su carpeta. Si trabajamos con los simuladores, y eso además queda en el tiempo y sirve, y les va a servir, como es producción de ustedes propia, les va a servir a la hora de ir a buscar un empleo o a la hora de una entrevista laboral. Si uno trabaja como, hay mucha gente, yo estoy muy acostumbrado a trabajar con simuladores en el aire, trabaja sin dejar nada plasmado, sin dejar nada escrito. Y después vos ese recurso lo necesitas, más cuando es propio, cuando es de uno ya lo reconoce y dentro de unos años lo toma y es valioso realmente. No sé si será que yo sea antiguo, soy antiguo, todavía tengo hasta mi carpeta de la secundaria y de la facultad. Cada tanto consulto algo, miro algo. Amarilla lo toman, ¿no? Papiro. Pero bueno, digo, a veces me digo, yo no recuerdo que hacía esas cosas, lo que veía y lo que hacía. Así que es útil realmente. Por eso queremos ir generando esa herramienta, esa carpeta. Por eso queremos que lo haga en papel. Más allá de poder en un futuro probarlo en los simuladores. Pero si no queda todo en la nada, ustedes lo simulan, pero no le quedó nada. Van dentro de 2 años, y no tienen carpeta para ir a repasar, para ir a mirar. La verdad que, bueno, nos parece una herramienta interesante la carpeta. Generarla en este momento. Pero bueno, si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta, no sé si me estoy olvidando de decir algo, Ricardo, o si... La verdad, profe, estoy haciendo otras tareas y no empecé a hacer esto, lo del programa Ladder. Lo leí un poco nomás, así por arriba. Está bien. Bueno, Está bien. Bueno, hoy va a venir bien porque la idea justamente es poder retomar toda la parte del programa. Lo vamos a ir haciendo juntos, así también van surgiendo preguntas. La idea justamente de hoy es avanzar porque bueno, la clase pasada habíamos avanzado y principalmente porque queríamos hacerlo en la práctica, por eso avanzamos como un poco más rápido y por ahí quedaron cosas un poco en el aire a veces, ¿no? De todos modos, o sea, insistimos un poco con lo mismo, porque lo que vamos viendo es que son pocos los que se conectan a los Zoom, a las explicaciones, y también pocos los que van entregando. Entonces, muy importante que puedan entregar. Y también en torno a la programación, entréganlo en papel. O sea, programación, lo que vamos a hacer para el trabajo práctico 2 de programación de PLC,
entréguelo hecho en papel. De manera que el que no tiene computadora, no tiene otra posibilidad, tratamos de que el ejercicio lo puedan realizar en papel y que no... Después avanzaremos con el simulador. Yo para explicar, sí, porque para explicar desde acá, voy a usar el simulador para que ustedes lo puedan ir viendo. En vez de un pizarrón, lo vamos a ir armando así. Profe, Sí, en el trabajo el último, son esas 4 preguntas nomás, ¿no? sí, son esas 4 nomás. Es algo bastante, digamos, cortito. Entonces, Ah, bueno. sí, son esas 4 preguntas y sí, es resolverlas. Igual lo vamos a ir viendo hoy justamente. No sé si quedaba algo, si no después lo vamos diciendo. Yo le voy a ir mostrando, a ver. Voy a compartir. Ahí. ¿Se ve ahí? Cualquier cosa que no se entienda, me frenan y vamos haciendo un diálogo, ¿sí? Abren el micrófono, preguntan, frenamos un poco, nos vamos a tomar un poco de tiempo, ¿no? Vamos a ir haciendo la clase con tiempo total. Este Zoom no se corta, así que no vamos a tener problemas. Bueno, por un lado, lo que habíamos visto la clase pasada es que íbamos a reemplazar, bueno, vamos a pasar por acá, vamos a mirar primeramente. Vamos a compartir la otra. ¿Dónde está? A ver. Vamos por acá. Bueno, a ver ahí, perdón un poquito. Bueno, ahí sí, no lograba compartir el... Bueno, nos vamos a encontrar con este equipo que se llama PLC, Controlador Lógico Programable, que nos va a venir a resolver un montón de circuitos o de lógica de nuestros circuitos que si no tendríamos que hacerla de modo cableado, digamos, conectando, ¿no? Conectando en paralelo, en serie. Lo que viene a resolvernos es justamente es toda la parte de mando. Pero no nos reemplaza ni el contactor, ni tampoco los pulsadores. O sea, lo que nosotros habíamos visto, no sé, en quinto, por ejemplo, es que para hacer un arranque de un motor, a través de un contactor, necesitábamos ¿cuántos pulsadores? Por ejemplo, para hacer una marcha parada. 2 pulsadores. 2, profe. Perfecto, 2. Uno de marcha, que era un normal abierto, y otro de parada, que era Normal cerrado. normal cerrado. Perfecto. Bien. Y después teníamos un contactor, y ese contactor, los contactos de potencia, ¿a dónde los conectábamos? ¿Cómo, profe? Si queríamos controlar un motor, ¿no? Con el contactor, teníamos después un contactor y ese contactor lo conectábamos al motor, ¿verdad? Sí. Sí.
Bueno, el PLC lo que va a venir a reemplazar es la parte de mando, o sea que no va a reemplazar el contactor. Tampoco voy a reemplazar los pulsadores, voy a necesitar igualmente pulsadores. Lo que sí va a reemplazar es todo el circuito intermedio con el cual yo active el contactor. ¿Y la rata? ¿Otra vez? Fua. De esta manera, yo lo que voy a tener que ir viendo es que el PLC va a recibir, por un lado, voy a mostrarle, va a recibir por las entradas, ¿sí? Todo lo que sean sensores. ¿Sensores a qué le vamos a llamar sensores? A todo lo que le dé información a nuestro PLC. O sea, si yo quisiera activar un motor a través de unos pulsadores, lo que le da información al PLC van a ser esos pulsadores. Y después el PLC va a actuar sobre el contactor y luego el contactor va a hacer funcionar el motor, ¿sí? Entonces, el PLC tenemos, por un lado, las entradas, que van a ser esos pulsadores, y por otro lado va a tener unas salidas que van a actuar sobre el contactor. Y acá lo ponemos como actuadores. Porque bueno, ahora estamos poniendo solo un ejemplo, pero en realidad esto es bastante genérico. O sea, el PLC no solo va a servir para eso, sino que va a servir para distintos tipos de sensores, como entradas. Yo le voy a poder dar entradas con distintos tipos de sensores. Y también voy a poder actuar sobre distintos actuadores. Entonces, vamos a empezar a ver qué significan estas cosas, ¿no? ¿Quiénes pueden ser sensores para nuestro PLC? ¿No? Van a ser todas cosas que le den información a nuestro equipo, para que decida después qué hacer con eso. Por eso decíamos, la información de cuándo quiero que empiece a funcionar un motor, yo se la doy haciendo ¿qué? Oprimiendo un pulsador. ¿Bien? Es una información que le estoy dando al equipo. Por lo tanto, ese pulsador, ¿dónde lo tendré que conectar? ¿En una entrada o en una salida? En una entrada. En la entrada, profe. En una entrada. En una entrada. Cada PLC tiene muchas entradas y muchas salidas. Cada una de ellas va a tener un nombre. ¿Para qué? Para que la podamos identificar dentro de nuestro programa, ¿no? Después eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces va a ir a una entrada. Y si yo digo, bueno, tengo que conectar la bobina del contactor, ¿dónde la conectaré? ¿En una entrada o en una salida? En la salida, profe. En la salida. Muy bien. Muy bien. Ahora cambio un poco la situación, ¿no? Pensemos que quiero controlar un brazo neumático. Por lo tanto, voy a controlar un cilindro neumático. Un cilindro neumático. El cilindro neumático, no sé si lo habrán visto en algún momento, pero se controla a través también de una bobina, que después esa bobina va a hacer funcionar el cilindro. Va a dejar pasar aire. Y lo quiero controlar también con un pulsador. Si yo lo quiero hacer con un PLC, ¿qué voy a tener que conectar a la entrada? ¿La bobina del cilindro o el pulsador? El pulsador, profe. Bien, El pulsador, profe. Porque el pulsador me va a dar la información para decirle al PLC, bueno, en este momento quiero que funcione el cilindro. ¿Y sobre quién voy a actuar? O sea, ¿y quién voy a conectar a la salida? ¿Sobre quién voy a actuar? La bobina. Sobre la Muy bobina. bien.
Esto parece sencillo, pero cuando planteemos distintos tipos de automatismos, vamos a tener que lo primero que hacer es diferenciar qué voy a conectar a la entrada y qué voy a conectar en la salida. Para eso voy a tener que justamente rever esto, ¿no? Generalmente entradas, voy a poner otro. A ver. Tenemos por acá. Otro allí. Por ejemplo, a ver si ve ahí. Acá tenemos un PLC con varias, si vemos en la parte de arriba, están ubicadas las entradas y la parte de abajo están ubicadas las salidas. Entonces, fíjense, como entradas a un PLC son cosas que le dan información al PLC. Por ejemplo, acá hay, por ejemplo, una barrera lumínica, de manera que cuando uno cruce esa barrera, le da una señal y esa señal la detecta el PLC. ¿Mm? O un pulsador también hay. Hay también un sensor inductivo, claro, este es un sensor inductivo, puede ser inductivo, capacitivo. Es un sensor que lo que hace es cuando acerco, el inductivo, si acerco algo metálico, detecta ese metal y me da también una señal en la entrada. Hay unos finales de carrera mecánicos, una llave, por ejemplo, también, de manera que el equipo no pueda funcionar hasta tanto el operador no coloque esa llave me da una entrada también. Fíjense, esos son todo tipo de entradas. Cualquiera de ellas son las que me dan información de algo en particular que está sucediendo, ¿no? En un automatismo o en el proceso que yo necesito. Todas estas entradas, lo que me dicen me dan información de dos estados, o están prendidas o están apagadas, ¿sí? Por eso le llamamos entradas digitales a estas, ¿no? Son de un dígito, son on-off, o prendido o apagado. Y en las salidas voy a tener sobre quién voy a actuar. El PLC, y por ahora nosotros vamos a ver que las salidas nuestras de nuestro PLC, lo que están haciendo internamente, el PLC tiene un relé, físicamente, ¿no? Un relé con el cual puede conectar esas salidas. O sea, le va a dar tensión a esas salidas a través de ese relé. O sea, cada vez que yo conecto una salida o activo una salida, lo que estoy haciendo es cerrando un relé que tiene el PLC dentro y le va a dar tensión a la salida, al elemento correspondiente. Por ejemplo, en esta salida podemos tener la bobina de un contactor o directamente una lámpara o distintos tipos de dispositivos luminosos que podamos tener, ¿no? En este caso pues, son dos lámparas, pero ahora hay muchísimos de LED. También puede ser un solenoide que activa, o una electroválvula, ¿no? Como decía recién, electroválvula también podría estar en las salidas. O sea que las salidas son cosas sobre las que yo voy a actuar y las entradas son información que yo quiero tomar del proceso o del automatismo que esté realizando. Hasta ahí se va entendiendo más o menos qué tengo que conectar en cada lado. Y ahora después vamos a ver cómo se conecta.
¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Bueno. Vamos a ver. Vamos a mirar un circuito. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Este no. Vamos a ver. Acuérdense que, como estábamos viendo recién, a las entradas se conectan todos los sensores, los que detectan información acerca del proceso. A la salida, los actuadores, los que van a hacer acciones para modificar el proceso, prender a una máquina, apagar una máquina, lo que fuera. Y en el medio, como condiciones de funcionamiento, está el programa, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, el programa. Nos vamos a dedicar a lo que es fundamentalmente programar. Entonces, en base a las señales que recibo en la entrada, se prenden o apagan la salida para modificar el proceso. El que tiene las condiciones de funcionamiento, de comportamiento, es el programa, que es lo que nosotros ahora vamos a realizar. El que dice qué hacer o qué no hacer según las entradas que voy recibiendo, es el programa. Por eso, para cambiar el comportamiento, hay que cambiar el programa. Y por eso se conoce como lógica programada. Antes, a lo que vimos la semana pasada, era lo que es lógica cableada. Porque el que dice qué hay que hacer o qué no hay que hacer es un circuito. Y para cambiar el comportamiento hay que cambiar el circuito, hay que cambiar el cableado, hay que cambiar cables de lugar. Por eso se llama lógica cableada. Y es mucho más molesta, porque si yo quiero cambiar el comportamiento, tengo que cambiar el circuito, desconectar cosas, conectar cosas, armar, desarmar, quizás poner otro componente. Acá no hace falta poner componentes, se programan directamente. Esa es la gran diferencia. Perfecto. Bueno, vamos a mirar ahora un circuito sencillo, ya lo habíamos visto, pero lo vamos a volver a hacer. ¿Sí? Vamos a tomar este circuito ya lo conocen ustedes, ¿sí? ¿Cómo funciona este circuito? Bueno, le doy alimentación. ¿Y qué hace este circuito? A ver, si alguno lo mira ahí. Llega la tensión, profe, al pulsador. Y Sí. después el pulsador, cuando lo accionas, acciona la bobina. Perfecto. Bien. Eso es lo que no hace más que eso. O sea, yo le doy pulso acá, S1, y S1 me va a accionar esta bobina. Si yo este circuito lo quiero realizar en un PLC, lo voy a tener que explicarle al PLC con un programa, que nosotros lo hacemos con un diagrama ladder, que es lo que entiende nuestro PLC, explicarle esto de acá. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, por un lado, vamos a quitarle a este circuito todo lo que sean las protecciones y vamos a acomodarlo. En vez de que esté así en forma vertical, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, primeramente vamos a quitarle la protección. La protección la quitamos, pero para armar el diagrama ladder, no porque no se vaya a utilizar después en el circuito, ¿no? Ya nos habían preguntado la otra vez, estuvo muy bien. Ya voy a quitar la protección, pero porque me interesa solo la parte que tiene la lógica de este circuito. La parte, en este caso cableada, que tiene la lógica del circuito, que es esta de acá. Claro. A nosotros, en nuestro caso, en este MEA de sexto, el circuito de mando
va a ser quizás una herramienta para convertir ese circuito de mando en el diagrama ladder, que es el que nosotros hacemos para programar. Entonces no nos interesan las protecciones porque eso no va a estar en el funcionamiento del programa. Pero cuando se lleve esto a nivel eléctrico, sí va a seguir habiendo una termomagnética protegiendo toda la instalación, obviamente. Es una instalación eléctrica. El PLC maneja señales eléctricas, recibe señales eléctricas y emite señales eléctricas. Entonces, en el circuito de protecciones va a haber, siempre que es un circuito eléctrico va a haber protección. Pero como nos interesa la lógica, nos interesa el comportamiento del circuito, la parte del diagrama ladder que nos es útil, del diagrama ladder, perdón, del circuito eléctrico que nos es útil a nosotros para programar, es lo que quedó ahora. Es el pulsador, que va a ser nuestro sensor y que va a ser nuestra entrada del PLC, y la bobina del contactor, que es la que queremos controlar, que va a ser el actuador, el que va a hacer prender o apagar un motor para modificar el proceso. Esto es solo lo que nos interesa. Entonces el resto lo sacamos y vamos a, en lugar de dibujar una alimentación, las dos alimentaciones arriba y volver a termomagnética y todo eso, vamos a dibujar una línea de alimentación arriba y una abajo. En este caso, como todavía es un circuito eléctrico, va a ser un 24 volt y un 0 volt. Cuando nosotros hagamos el diagrama ladder, eso lo vamos a girar y esa línea de 24 volt y 0 volt no van a ser más líneas eléctricas, van a ser líneas imaginarias de principio y fin de cada instrucción, de cada línea del programa, pero no van a ser ya señales eléctricas. ¿Sí? No amplío más la información porque creo que lo iba a hacer Ricardo y quizás es más gráfico verlo que escucharme. Igual si a medida que vamos hablando surgen dudas, pregunten. Claro, abran el micrófono y pregunten. Hagan de cuenta que están en clase y levantan la mano. Abran el micrófono y pregunten. Lo que estamos haciendo ahora es tratando de pasar el circuito que ustedes ya conocen, ¿sí?, a un diagrama ladder. ¿Cómo vamos a hacerlo? Este circuito, tenemos el pulsador y la bobina, el contactor. Le vamos a quitar, como decíamos recién, todo lo que sean las protecciones. Y la alimentación, en vez de tener este formato de alimentación, lo que vamos a hacer es, todo el circuito en principio lo vamos a girar. Lo vamos a girar ahí. ¿Ven? Lo giramos, ¿lo vieron? Se gira rápido. ¿Ven? Ahora está acostado el circuito. ¿Está? Le voy a quitar esta línea y me van a quedar también la alimentación, me van a quedar en los costados. Entonces va a tener una alimentación. A ver. Este costado. Vamos a mover un poquito por ahí. Y vamos a tener la otra alimentación de 0 voltios en este otro lado. Lo puse ahí en color para que, digamos, lo veamos. Y lo otro que cambia es la simbología, que ahora, bueno, Ricardo lo va a dibujar. Claro. Lo que es entradas, todo lo que es contactos, digamos así, ya sea de entradas, de las propias salidas y demás, se dibujan como si, no sé si vieron en electrotecnia el símbolo del capacitor, que son dos barritas paralelas, una al lado de la otra. Bueno, de esa manera se dibuja. Y lo que es salidas del PLC, que no son en realidad bobinas, porque la bobina la voy a conectar a la salida, son salidas del PLC, estoy energizando una salida, estoy accionando una salida, se pueden dibujar de dos maneras, hay dos símbolos. Uno es un círculo, esto de dimensión redondo, y otros puede ser un paréntesis. Depende de qué PLC usa uno u otro. O sea que puede ser o un círculo redondo como ese, círculo redondo, una redundancia, o un paréntesis, abierto y cerrado. Abre y cierra un paréntesis. Es lo mismo. No, un PLC directamente en tu casa, cuando usen el PLC van a tener esos símbolos en la biblioteca del símbolo, digamos así. Y si ese PLC se maneja con el paréntesis, van a tener los paréntesis y eligen el paréntesis. Si ese PLC se maneja con la burbujita, por decir
círculo redondo, van a tener que elegir este círculo. No digan círculo redondo, que está mal. El círculo redondo. Sí, Ya de por sí no hace falta aclarar. está muy bien. Este de acá que estoy dibujando está medio feo para dibujar, pero ese sería el contacto. Este sería el símbolo del contacto, ¿sí? Es como si fuera un capacito apareciera. Ese contacto representa a la entrada del PLC. Por eso decíamos, hay que ver qué voy a conectar a la entrada y qué voy a conectar a la salida. Como en este circuito, ¿quién voy a conectar en la entrada? El pulsador. El pulsador, profe, pero. Por eso yo puse acá entonces el contacto puse este contacto representando que voy a conectar ahí este pulsador. Y en la salida, ¿qué voy a conectar? La bobina. La bobina. Entonces dibujé el círculo representando una salida del PLC a donde voy a conectar esa bobina. Entonces, el circuito el diagrama ladder me va a quedar un contacto, este contacto va a estar conectado a mi pulsador, pero voy a tener que ponerle un nombre, porque si no, tiene varios contactos. Entonces, ¿a qué contacto lo voy a conectar? Le tengo que poner un nombre. ¿Sí? Y ahí los nombres son propios de cada PLC. Exacto. Tenemos que aprender cuando voy a usar, ustedes, quién sabe, ahora nosotros manejamos con un PLC. Ahora en la virtualidad nos vamos a manejar con un PLC, con ese que tiene el simulador, el CLIC 02. O el macro PLC que tiene otra nomenclatura. Cuando vamos a la escuela tenemos otros PLC que tienen otra nomenclatura. Cuando ustedes vayan a trabajar, qué sé yo cuál va a ser el nombre, pero simplemente voy a ver, ¿cómo llama este PLC a las entradas? Por lo general, los PLC actuales lo llaman empiezan con letra I, de input, la I latina común, una I mayúscula, de input. La I. Y puede ser 1, 2, 3, o 0, 1, 2, o 0.1, 0.2, o 0.0, empezar de ahí. Depende de cada PLC. Y ustedes cuando vayan a trabajar van a tener que conocer el que tengan disponible. Entonces, decirle el nombre, bueno, le vamos a poner en este caso 0.1, que es una nomenclatura que la usa el CLIC 02, que es el que ustedes van a trabajar en la virtualidad, y que también lo usa el que vamos a tener en la escuela, el S7200 de Siemens. La diferencia es que en el CLIC 02 la primera entrada es la I0.1 y el Siemens la primera entrada es la 0.0. Empieza desde 0 una contacto, empieza desde 1 a contar. Y el primer módulo, el 0S es porque es el primer módulo inicial. Si ustedes estudian un módulo de expansión de entradas, se llamaría 1. Tanto. Pero nosotros no vamos a tener módulos de expansión de entradas. Ni acá, en la virtualidad seguramente no, y en la escuela tampoco. Así que siempre van a ser 0. Algo. Y la salida es lo mismo. Q. 0 puede ser la 0.0, 0.1, 0.2, 0.3. Bueno, acá Ricardo acaba de elegir la 0.1 y la 0.3. Porque pueden elegir cualquiera, no tienen por qué elegir la primera. Siempre y cuando existan en el PLC. Si le quieren poner la 0.25, le va a decir, no, esto no existe. No te lo va a entender. Cuando lo vas a correr el programa, te va a decir error. Ustedes tienen que poner cosas que existan. Entonces, ahí quedaría el diagrama ladder que corresponde a lo que tenía antes. Entonces, para que esto termine de funcionar, el pulsador, ¿dónde lo voy a conectar? ¿A qué entrada del PLC? Según ese diagrama ladder. Al 0.1. Muy Al bien. I0.1, Ahora, profe. entonces, para que esto funcione, yo tengo que además conectar un pulsador. ¿Qué tipo de pulsador? ¿Normal abierto o normal cerrado? Normal abierto. Muy bien, tengo que conectar un pulsador normal abierto a la entrada I0.1. Y en esa bobina del contactor que sigo teniendo ahí abajo en el circuito eléctrico, ¿dónde la voy a conectar en el PLC? 0.3, profe. A la salida Q0.3. Correcto. Muy bien. Entonces, cuando alguien presiona el pulsador, en el circuito eléctrico, vamos de vuelta al circuito eléctrico. Cuando presiono el pulsador, ¿a quién le estoy dando
corriente, ¿a quién le estoy dando señal? ¿A qué elemento? A la bobina del A tamaño. la bobina, directamente. Y cuando lo hago con PLC, cuando presiono el pulsador, ¿a quién le estoy dando señal? Al PLC, profe. A la entrada del PLC, muy bien. Y el programa me dice que cuando recibo señal en la entrada I0.1, ¿quién se tiene que accionar? El pulsador. No, La bobina. Martín. Para hacer la... Yo acciono el pulsador, la persona acciona el pulsador. Le da señal, ese pulsador le da señal a la entrada I0.1 del PLC. está bien, profe, lo dije al revés. Sí, está bien, no hay problema. Correcto. El pulsador le da señal a la entrada. Entonces el PLC recibe señal en la entrada I0.1. Con este programa que tengo ahí, ¿quién se acciona? La bobina. Bien, pero ¿por qué se acciona la bobina? ¿Directamente porque dio señal al pulsador? No, profe, porque entra y después pasa por el cubo 03. Claro. Cuando presiona el pulsador le da señal a la entrada del PLC. El PLC tiene este programa, por lo tanto, cuando recibe señal a la entrada I0.1, se acciona la salida Q0.3. Como ustedes muy bien me dijeron, en la salida Q0.3 tengo conectada la bobina del contactor. Por lo tanto, ahí se va a accionar la bobina. Entonces, cuando yo lo hago con un sistema cableado, directamente el pulsador le da señal a la bobina, como bien dijeron ustedes analizando. Cuando lo hago con PLC, el pulsador le da señal a la entrada del PLC. Se acciona la salida, y la salida del PLC le da señal a la bobina. Es como si fuera algo indirecto. Es algo indirecto. No hay una relación eléctrica entre el pulsador y la bobina del contactor. No existe más esa relación eléctrica. Hay un programa en el medio, que en este caso es un programa hiper sencillo. Ustedes me pueden decir, para esto es más complicado trabajar con PLC, pero cuando las cosas son más complicadas, ahí es cuando es la ventaja del PLC. Para cosas muy sencillas, estamos de acuerdo, quizás, si ustedes hoy me dicen, esto es más complejo que antes. Sí, es más fácil hacerlo cableado, pero para cosas más complicadas no. ¿Se entiende? ¿Alguna duda va quedando hasta ahí? Pregunten. Profe, ¿necesariamente hay que dibujarlo así de costado? Sí, sí, porque bueno, el diagrama ladder es así justamente. Y es más, vos cuando tengas que dibujar una computadora, porque se dibuja de esa manera, lo vas a tener que dibujar así. Antes no se dibujaba en las computadoras, sino que hacías el diagrama ladder como herramienta para después escribir un programa. Un programa era una instrucción, con palabras claves que entendía el PLC. Que todavía tenemos PLC eso en la escuela y que van las cosas bien, lo vamos a usar también. Pero siempre fue así, tipo ladder, que justamente es escalera, porque si hubiera más líneas de programación, ¿cómo estarían? Una abajo de la otra. Y serían como los peldaños de una escalera. Imagínense, 2 barras verticales y un montón de barras así acostadas, horizontales. Es una escalera. Por eso se llama ladder, escalera. Y se dibuja así, de esa manera. Siempre. Por eso, claro. Esas Por dos ejemplo, líneas serían gracias. los parantes de la escalera. Y todas las líneas acostaditas que van de una a otra son los escalones. Profe, Claro. Sí. ¿cómo se configura el puerto de serie en Click 02? El puerto serie, Algo así nos habías dicho en el apunte que nos mandaste la tarea. No sé. No. Que los bits por segundo y todo eso. De la PC. Habría que ver bien qué dice. A ver, en realidad, por ejemplo, disculpa, porque así Sí, sí. terminamos la idea de acá. Por ejemplo, si yo quisiera ahora con otra entrada, no correspondería a este circuito que estamos, pero quiero conectar otro contactor, ¿no? Y uso otra entrada con otro pulsador, entonces tomaría otra entrada, no sé, I02, y acá colocaría otra salida, por ejemplo, Q0, no sé, .4, por ejemplo. Y así seguimos hacia abajo. Por eso decíamos que es como una escalera, ¿no? Seguiríamos poniendo
seguiría creciendo hacia abajo el circuito. Pero bueno, quedemos, digamos, como para esto que recién decíamos de bueno, ese circuito cómo se va modificando o cómo va creciendo. Quedémonos con esto primero. Vamos, que es lo que queremos que entiendan. O sea, ¿de dónde surge este diagrama ladder? ¿No? Surge de acá. Surge de que nosotros queremos reemplazar este circuito de mando. O sea, lo que hace este circuito ahora lo está haciendo este diagrama. ¿Mm? Y nosotros los elementos los vamos a tener que conectar a nuestro PLC. En el trabajo que le pedimos, nosotros en realidad creo que le vamos poniendo directamente tales entradas y comande tal salida. Creo que le poníamos directamente el valor, porque la idea era hacerlo directamente en el PLC, en lo presencial. Pero, entonces, bueno, por ahí no van a tener que hacer primeramente, pero más adelante lo vamos a tener que hacer. O sea, le vamos a poner el tipo de circuito y tener que realizarlo a través de un diagrama ladder. Bueno, vamos a hacer esto, pero en el simulador a ver cómo queda, ¿no? Tenemos entonces una entrada I01 y va a accionar la salida U03. Vamos a mirar ahora, a ver si me lo toma. No, vamos a dejar. Vamos a salir. Y vamos acá. Profe, Bueno. una pregunta. ¿Viste en los ejercicios que ustedes dieron? ¿Nosotros tenemos que poner verdadero o falso o tenemos que graficar? No, tienen que realizar el diagrama ladder de eso. Porque en una vista dice, para que se active una salida debe haber señal en 3 entradas al mismo tiempo. Sí. ¿Y Ahora- qué lo tenemos ahora que lo- graficar? No es una pregunta. Vos tenés que hacer un diagrama ladder que tenga 3 entradas y una salida. Sí. Y el diagrama ladder tiene que estar hecho de tal forma que para que se active la salida tiene que haber señal en las 3 entradas a la vez. O sea, ¿se puede poner tres entradas y que salga una sola? Sí, ¿Sí? Claro. Sí. Sí. Ah, no. Esa salida depende de las 3 entradas. Ah, Y la condición es que haya señal en todas las entradas para que se active la salida. sí, sí. Vamos a Bueno, tener O sea, sería Q0.1, Sí. Q0.1, Q0.1 sería el 1, No, es para una que sea 3 salida. entradas iguales. No, uso en salida. Perdón, el I. Sí. No se tienen que ser 3 iguales, son 3 entradas distintas. Sí, Ese. sí. Para que se active una salida tiene que haber señal en 3 entradas. Las entradas son todas distintas, de la 0, Sí. la 1, la 2, la 3. Entonces, la condición del programa es que haya señal en 3 entradas. Lo que vos tenés que hacer es un programa que logre eso. Pero las entradas son 3 distintas, no son 3 iguales. Profe, sería tipo Ahí está. que haya 3 pulsadores o interruptores Correcto. para que accione la energía, ¿no? Correcto. Sí, Claro. correcto. Y del otro lado, profe, podemos poner una bobina, ¿no? Exactamente, una salida que en la salida O sea, va a lo una que bobina. queramos nosotros. Claro, eso, claro, una bobina, claro, vos vas a poner una salida del PLC en el programa. Sí. Nada más. Después, ¿qué vaya eléctricamente? Bueno, es un tema. Puede ir una bobina en un conductor. ¿Sí? Y eso existe, ese circuito existe en la industria. Suponete una máquina que está riesgosa para la persona que la opera, que requiere de una determinada posición. Vos tenés dos pulsadores para que tengan las dos manos ocupadas, van a ser 2 de las entradas del PLC, y un pedal, una posición de pie. Entonces, el operador de la máquina tiene que estar con el pie arriba de ese botón de piso, de ese pedal, y las dos manos tocando los otros 2 pulsadores. Si no está el operario de la máquina en esa posición, la máquina no enciende. Entonces, cuando presiona los 2 pulsadores y el botón de piso, ahí recién llega a señal las 3 entradas del PLC y se acciona la salida que prende la máquina. Te estoy dando un ejemplo concreto de un uso de ese ejercicio, de ese circuito. Pero las entradas son 3 distintas y la salida es una sola.
Entonces, para que se accione la salida, debe haber señal en 3 entradas simultáneamente, a la vez, al mismo tiempo. ¿Se entendió? Sí, profe, Sí, gracias. tendríamos que poner 3 entradas en serie, ¿no? Para que pase eso. Exactamente, correcto, muy bien. Sí, eléctricamente sería en serie y en el diagrama ladder también lo vas a poner una a continuación de la otra, como un trencito feo, pero no, son menos trencitos. Como un trencito. Ya entendí. Correcto, perfecto, O sea, que excelente. cada vez que me ponga que vaya un pulsador, hay que ponerlo en el ladder como va, o sea, si es en serie o en paralelo y siempre hay que poner una entrada. O en una entrada Claro. varias cosas, varios pulsadores. No, en una entrada no van varios pulsadores. En una entrada va un solo pulsador. A una entrada de un PLC te conecta solamente una cosa. O Un sea que elemento. O sea que en una entrada hay siempre un pulsador y en la salida, a ver, no sé, a lo que haya que darle la energía. Correcto. En la Está entrada va bien. a haber un pulsador. O puede haber algún otro sensor. Vamos a empezar por el pulsador, correcto. Que el pulsador es un sensor de dedo. Un sensor de que algo lo está tocando, ¿viste? Claro. Pero bueno, sí, correcto. Estuvo buena la explicación, porque si uno se queda pensando en eso y vamos a llegar a algo similar si seguimos por donde veníamos recién, ¿no? Que decíamos, fíjense, teníamos este diagrama, ¿sí? ¿Cómo lo conecto? Vamos a conectarlo en el PLC. Lo vamos a realizar acá. Fíjense, decíamos acá tenemos la entrada, habíamos elegido I01, ¿sí? Y la salida Q03. Entonces voy a tener que reemplazar acá. Y acá puse I02. Entonces vengo, reemplazo y pongo I01, ¿sí? Estoy diciendo entonces que la entrada I01 y la salida era Q03. ¿Ven? Tiene varias salidas hasta Q08. Elijo Q03. Acá tendríamos ya armado el diagrama ladder, ¿sí? Lo podemos simular y ver cómo funciona. Si yo pulso la entrada I01, se prende la salida Q03. ¿Lo ven que cambia de color? Si le llegara señal a otras entradas, ¿pasa algo con la salida Q03? No, profe. No, porque justamente en el diagrama, que es el programa que tiene el PLC, va a responder Q03 solo a I01. Entonces, sí, cuando active la entrada 01, va a accionar. También esto lo podría mirar, a ver si está acá, ahí. Acá si lo vemos, es como si fuera el conexionado, ¿ven? Está la alimentación acá para los computadores, ¿sí? La alimentación viene propia acá desde el PLC, alimenta todas las entradas, lo que yo conecto a la entrada, que en este caso va a ser un pulsador. El pulsador, cuando toco y cuando suelto, se va, ¿no? Entonces, si lo mantengo pulsado, fíjense quién se activó. Acá tienen lámparas colocadas en cada una de las salidas, pero ahí tendría que ser una bobina, ¿no? La bobina del contactor, iría conectada ahí. Y si ustedes se fijan acá, creo que yo lo tenía por acá, un poco, lo vemos un poquito más grande. Si se fijan, lo que hay representa, ven, como es un relé que une estos dos puntos. De manera que yo a través de este relé que está dentro del PLC, conecto esa salida, ¿sí? Le alimento esa salida, le doy porque la tengo que alimentar de algún lado para que funcione, ¿no? Eso está dentro del PLC. O sea, cada vez que yo acciono una salida, lo que estoy haciendo es cerrando un relé que está acá adentro, que está asociado a esa salida.
Entonces, esto responde así. ¿Por qué responde? Porque cuando yo aprieto acá no se prende otra salida. Porque el programa me está diciendo eso, porque está cargado ese programa. Vamos a ver ahora, vamos a cambiar este programa. Vamos a cambiar este programa. ¿Sí? Ahí en el gráfico anterior que mostraba las conexiones, mostraba Sí. conexiones en todas las entradas y en todas las salidas. Pero eso es porque el PLC ya es así, o sea, el simulador es así. En ese Claro. caso, en nuestro ejemplo anterior, hubiéramos tenido Ahí. conectada una entrada solamente y una salida solamente. El simulador, cuando me muestra las conexiones eléctricas, me muestra todas conectadas. ¿Sí? Pero no sé, igual cuando uso un PLC, por lo general no lo uso para controlar una entrada y una salida. Siempre voy a tener un montón de cosas conectadas tanto de entrada como de salida. Pero en nuestro caso anterior, si fuera esa la aplicación, tendríamos que tener conectada una entrada y una salida. Digo esto por la duda que sobran un montón de cosas. Sí, pues sobraban porque... Vamos a ver. Vamos a ver este de acá. Que era un poco lo que estábamos charlando recién. ¿Qué pasaría si yo ahora en vez quiero accionar el contactor? O sea, el contactor va a estar en una salida, pero el contactor va a funcionar cuando si ven el circuito, ¿cuándo va a funcionar el contactor? Cuando accionen los dos pulsadores. Los dos pulsadores, ¿y qué? ¿Tienen que ser a la vez o puede ser en cuando yo quiera? No, a la vez, profe, tiene que ser. Tienen que ser a la vez. ¿Bien? Tiene que ser a la vez, profe. ¿Ven cómo es el circuito? Están en serie, por eso entonces necesito que los dos estén a la vez funcionando para que, si yo lo quiero pasar al diagrama ladder, voy a tener que hacer lo mismo. Quitarle esto de acá, ¿sí? Vamos a tratar de hacer más o menos rápido, ¿sí? Tomo esto, lo voy a girar, lo pongo por ahí y voy a ir reemplazando. ¿Cómo voy a ir reemplazando? Bueno, los que sean entradas voy a poner contactos, ¿sí? Los que sean entradas voy a poner contactos. Me voy a robar el dibujito. Ya lo tengo acá. ¿Cuántas entradas voy a necesitar? Dos. Una para cada... Para cada pulsador, profe. Y una salida para la bobina. Y una salida para la bobina. ¿Está? Ahí lo voy armando. Entonces voy a poner así. Después de otro lado acá. Ya no le pongo mucho color. Si quieren pueden ponerle color. Vamos a hacer rápido. ¿Sí? ¿Van viendo cómo queda? Bueno. Yo lo hago así, ¿por qué? Porque quiero también que ustedes lo hagan en la carpeta. No es necesario, de hecho, esto lo hemos aprendido sin ningún tipo de simulador, ¿sí? Pero el simulador obviamente nos va a dar una ventaja. Porque, bueno, lo puedo hacer ahí. Pero queremos que esto lo realicen primero en la carpeta y después nos vamos a meter de lleno en cómo usar bien el simulador. Bueno, tengo los contactos de entrada, pero tengo que definir a qué entrada voy a conectar. Y eso lo decido yo. ¿Sí? Decido yo a qué entrada. A no ser que me pidan. Por ejemplo, en el ejercicio capaz que pedía tal entrada, con tal otra entrada, tiene que hacer tal o cual cosa. Bueno, yo voy a elegir esas entradas. ¿Y la salida con qué se ponía? Porque tiene una nomenclatura particular. Con la letra Con el Q, profe. Q mayúscula.
Q0 y vamos a ponerle 4. ¿Sí? Esto que está acá, lo puedo entonces ahora simularlo acá. Entonces, elegí y las entradas 02 y 03, entonces voy a volver a cambiar. Voy a poner acá y 02. Voy a conectar la entrada I03 en serie y la salida había puesto 4. Q04. Entonces acá lo voy a reemplazar por Q04. Fíjense entonces cómo va a funcionar. Lo pongo a correr. ¿Cuándo va a prenderse Q04? Cuando haya señal. En la entrada 2, ¿se prende? No. ¿Qué falta? Tienen que tener las dos Falta accionadas, accionar profe. Accionar otro el pulsador. otro. Otro contacto sería. Las dos a la vez. ¿Está? Si está una sola de ellas, no prende la salida. Tienen que estar las dos a la vez. ¿Ven? Entonces se armó acá, las dos a la vez. Si me piden 3 a la vez, pues ya justamente lo habíamos visto recién, ¿no? También esto lo puedo ver acá mismo. Está funcionando. Acá están las dos entradas que estoy utilizando, la I02 e I03. Prendo I02 sola, no se prende la salida. Prende I02 e I03 y ahora sí se prende la salida. ¿Está? Fíjense que Sí. el comportamiento va a depender justamente del diagrama ladder que yo tenga acá. Si yo quisiera prender otra salida, ¿sí? Utilizo como la barrita del compartir, me tapa la barra. Vamos a poner acá. Si yo quisiera, además de esto, conectar otra salida o tener el mismo circuito anterior y este también funcionando, o sea que estén los dos funcionando, ¿no? El anterior, lo tenía por acá, era I01 y Q03, ¿no? Teníamos una entrada I01 y una salida Q03. Si yo lo quiero agregar, lo agregaría acá abajo, ¿ves? I01 y la salida Q03. ¿Está? Y una ID acá. Entonces acá tengo funcionando los dos circuitos. El que me pedía, o el que teníamos los dos pulsadores en serie, y teníamos el otro que teníamos uno solo. Las salidas no se pueden repetir. Ya. Ahí está una condición. Cuando hay señal en la entrada I02 y en la I03, se acciona la Q04. Esa salida Q04 como salida no se puede repetir nunca más en el programa. Responde a esa condición, no responde a otra. Si yo quisiera que responda a otras condiciones, lo tengo que agregar, ya vamos a ver cómo, en el mismo escalón. No puedo poner otra burbujita de Q04 en otro lugar del programa, porque el PLC va a decir, ¿cuándo acciona Q04? ¿Cuando está I02 y I03 o cuando está la I no sé cuánto? Entonces no se puede volver a repetir. Una vez que usaron esa salida, no le pueden decir nunca más al PLC, accionar de vuelta la salida Q04. Eso no es repetible. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se puede poner en paralelo, no, las entradas? Las A entradas. eso vamos. A eso Sí, vamos. se pueden poner en paralelo. Y, o sea, si hay, no sé, 3 Sí. entradas, poner un cable por medio y ahí iría a la Por salida.
Bien. Por ejemplo, acá mismo, por ejemplo, yo en vez de poner este de acá, digo que I03 lo podría poner en paralelo, como decía acá. Lo tengo que poner acá abajo. A I03, en vez de ponerlo en serie, lo voy a poner en paralelo. Vamos a ver qué pasa. Lo pongo ahí. Y acá hay que cerrar con una línea para arriba. ¿Mm? Fíjense que en la salida las conexiones son las mismas. No cambia nada el conexionado. Pero sí cambió el programa. El programa acá, el programa es otro. ¿Y cómo funciona este programa? ¿Cuándo va a accionarse la salida Q04? De cualquiera de los dos pulsadores, profe. Con cualquiera de los dos pulsadores. Prendo I02 se prende, le apago, prendo I03 también se prende. Con cualquiera de los dos, y los dos a la vez también. ¿Sí? Con cualquiera de los dos se está prendiendo. Vamos a mirarlo en el circuito. Cierro acá, se prendió. Cierro al lado, también se prendió. Cierro los dos, sigue prendido. Para que se apague, tengo que apagar los dos. En este sencillo ejemplo se ve lo poderoso de esto. Esto que estamos viendo acá es el PLC en sí, una foto de lo que está cableado. ¿Cambió algo del cableado? ¿Tocamos algún tornillo para aflojar un cable y cambiarlo de lugar? No. No, profe, No. agregamos un cable, ¿no? No, profe. Ni siquiera agregaron No, hasta cable. así. Cambiamos el programa. Lo que cambiamos fue el Bueno, programa. sí. Y la máquina se comporta distinto, la salida se comporta distinto. Antes había que apretar las dos a la vez, ahora cualquiera de los que apriete, la salida se enciende. Eso es lo poderoso de esto. Cambiamos un programa, no tocamos un tornillo, no cambiamos un cable de lugar, y el comportamiento fue distinto. En ese sentido es sumamente poderoso, muy poderoso. Cuando vean lo molesto que es andar modificando un circuito eléctrico, se van a dar cuenta de esto. Lástima que, bueno, nos faltó justamente en el día de quinto todo lo que es la práctica, porque ahí hubiéramos hecho todo lo que cableaba. Y hubieran hecho un circuito donde les andaba y se iban a volver locos para que funcione. Pero esto es lo sumamente poderoso de trabajar con los programas. No hay que tocar un cable, hay que cambiar el programa. Aparte, profe, se ve que es fácil. No, por eso no es nada complicado, tal cual, porque cada vez son más amigables los programas. Antes había que escribir un listado de instrucciones, eran palabras claves que el PLC las entendía y había que conocer ese lenguaje. Ahora ni siquiera eso sigue existiendo, todavía existe, pero ustedes dibujan el diagrama ladder nada más. El pasaje a ese listado de instrucciones lo hace el programa, porque ustedes por la computadora le pasan esto al PLC. Y el PLC en realidad entiende un lenguaje de instrucciones, no entiende esto, pero ya hay un programa que me lo hace. Ya la informática, la computadora me está haciendo parte del trabajo que antes hacía la persona. Cada vez más sencillo se lo tiene. Y la gran ventaja es que el diagrama ladder es parecido al circuito eléctrico, por eso fue aceptado en la industria. Porque hay PLC que se programan de otra manera, pero no son los que se usan a nivel industrial, porque no los quiere la gente de la industria. El que está acostumbrado a seguir un circuito eléctrico puede seguir y hacer un diagrama ladder, pero el que no. Si la programación fuera muy distinta, no hubiera funcionado en la industria. De hecho, no funcionó. Los que son distintos las programaciones. Bueno, una cuestión más que así lo cerramos con esto, es por ejemplo ¿qué pasaría si yo quisiera que con este pulsador me quede prendida la salida? O sea, pero es un pulsador. Lo mismo que me pasaba con el contactor, ¿se acuerda que Profe, tendrías que poner uno normal cerrado. Sí, no necesariamente un normal cerrado. ¿Se acuerdan que en el contactor
como teníamos un pulsador, lo prendíamos y ¿qué hacíamos para que se mantuviera prendida Tenemos que poner, profe, un contacto paralelo al pulsador. Auxiliar. Ah, sí. Claro, un contacto auxiliar. ¿Y cómo hacemos para hacerlo acá? O sea, lo que estamos tendríamos que decirle al PLC es que según esté el estado de la salida, si la salida está prendida, que me cierre un contacto acá. Y eso se puede hacer. Lo que se hace es se le asigna a ese contacto el nombre de la salida. Y ese sería como un contacto auxiliar. Del mismo modo que le poníamos el nombre del contactor, o sea, al que pertenece ese contacto, en este caso sería Q04. Entonces, a este contacto, en el diagrama ladder, lo llamo, ven, no lo llamé más I0, I04, I03, como decían. Ahora se llama Q04. Quiere decir que cuando la salida se prenda, este contacto se va a accionar. De esa manera, si suelto I02, me queda retenido. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Sí, profe. Lo voy a correr para que lo vean. Si yo prendo, solo prendo y apago I02. A ver. Ahí está. Prendí y apagué. ¿Ves? Lo apagué y ahora la salida quedó prendida. ¿Se dan cuenta? Y no tengo modo de apagarla con este diagrama, ¿no? Y me está mostrando en verde el camino de la corriente sería imaginaria, porque esto es programa, no es eléctrico, el camino por el cual circularía la corriente, digamos, ¿no? En el momento que apreté el pulsador, fue por allá arriba, con la línea toda de arriba. Y cuando soltó el pulsador, quedó quedando por abajo. Eso es la típica retención, el contacto se llama mal abierto en paralelo. Y hoy yo les dije, claro, ahí se vio, y ahí quedó abajo. ¿Sí? Lo ven en el instante que prende, se ve arriba iluminado de verde, y cuando suelta, abajo. Así como hoy yo les dije que la salida del Q04 no se puede repetir como salida, como redondelito, pero sí se puede repetir la cantidad de contactos que quieran usar. Ustedes tienen ahora, un contactor antes tenía, qué sé yo, 4 contactos auxiliares, 2 normal abiertos y 2 normal cerrados. Ahora no, ahora tenés infinitos contactos. Vos podés usar los normal abiertos y los normal cerrados que quieras de cada salida. Ahí no hay límite. Como contactos pueden usar la cantidad que se les ocurra. Bueno, sí, el límite es la capacidad de programación del PLC, ¿no? Pero son miles. Son miles. Miles. Exacto. No nos vemos limitados por una cuestión, y también una cuestión de lo que cuesta cada uno de los elementos, ¿no? Lo que cuesta conectar los cables y demás, ¿no? Bueno, en los trabajos que le pedimos, en realidad le pedimos conectar tal entrada y que tal entrada con tal entrada haga tal y tal cosa, con condiciones lógicas les pedimos. Es como para directamente dibujar el diagrama ladder, sin necesidad de tener que estar dibujando primeramente el circuito eléctrico. Después vamos a ir haciendo algo dual, o sea, tener que dibujar y pasar de uno a otro. Que ustedes por ahí se pueden ayudar también así, decir, bueno, ¿cómo haría yo? ¿Te acuerdan? Bueno, pongo en serie, si pongo en serie los pulsadores, bueno, entonces si están a la vez, va a accionar la bobina. Del mismo modo nosotros estamos pidiendo, bueno, si tales entradas se accionan a la vez, bueno, que se accione la salida. Y de esa manera tienen que ir armando el diagrama ladder para que cumpla esa condición. Ese es, digamos, un poco el objetivo de los ejercicios, que en realidad están más orientados a que los podamos reproducir directamente en el PLC, porque era un poco la intención. Si no hubiéramos empezado al revés, a pasar de un circuito eléctrico y después reemplazarlo por diagrama ladder. Por eso lo hicimos ahora también un poco más extenso, para que vean que, bueno, es el circuito eléctrico ese de mando el que estamos pasando a un diagrama ladder. Que se corresponden, ¿no? Después, más adelante, ya directamente vamos a usar
el diagrama ladder. En un punto nos vamos a independizar del circuito de mando y vamos a ya estar pensando en el diagrama ladder en sí mismo, ¿sí? Y bueno, y le pedimos que lo hagan en papel. No es necesario por ahora tener el simulador. Sí les va a ayudar. A futuro ahora también lo vamos a dejar para que lo puedan ir instalando los que pueden. Y también el macro PLC, que también le vamos a dejar cómo utilizarlo, para también que puedan simular. Porque bueno, yo puedo proponer, bueno, a ver, tal diagrama hará esto que me están pidiendo. Entonces, bueno, puedo ir probando, voy poniendo y voy probando. Lo mejor sería que uno lo pensara, ¿no? De, bueno, cómo tengo que conectar para que realice tal o cual cosa, ¿no? Como decíamos recién, bueno, si con cualquiera de las dos entradas me prenda una salida, es lo que veamos recién, tiene que ir en paralelo, ¿no? Con cualquiera de las dos me está prendiendo una salida. Ahora, si necesito que me dicen, bueno, no, sí o sí tienen que estar simultáneamente las dos entradas para que me encienda la salida, bueno, entonces tendrán que ir en serie, ¿no? Era un poco lo que estábamos viendo recién. Y bueno, después tiene su pequeña complicación porque le ponen no dos entradas, sino tres, o bueno, depende. Y también se habla en algunos de los circuitos donde se habla de que según el estado de la salida, tiene que funcionar de un modo u otro, ¿no? Si está prendida la salida, bueno, que se active, o que no se active, bueno. Esto está real, tu hermano. Bueno, creo que hasta acá estamos, ¿no, Juan? Sí, yo creo que sí. Aparte, bueno, en tiempo más o menos estamos en lo que habíamos propuesto. Lo importante es saber cómo están los chicos, a ver qué dudas tienen, si se generó alguna duda, si se fue entendiendo. Profe, a mí me queda una duda del trabajo. ¿Cuál? Sí. En el punto 3, viste que dice, si hay señal en la entrada I01 y en la entrada I02 al mismo tiempo, y no hay señal en la entrada I03, activa la salida Q01. Sería que tenemos que poner las dos primeras entradas en serie y la I03 en paralelo. No, ahí dice y no hay señal. Cuando es no, se usa, porque siempre que sea, ahí dice 01 y 02. Y, siempre la condición y. Cuando es condición y, es en serie, en un mismo camino. Como hoy vimos, cuando poníamos dos entradas en serie. Había que apretar las dos a la vez, tenía que haber señal en las dos a la vez. En I01 o en I02, no puedo y en I03. Cuando diga I, es la condición es serie. Cuando dice no, es la instrucción negada. Es la misma señal, pero negada. Es como el contacto, pero tachado. Ese no es una negación. Que yo creo que en el apunte está. Tengo que agarrar y revisar bien en el apunte a ver si está. Creo que sí. Si no está, bueno, vamos a tener problemas. Pero cuando diga no, es el mismo símbolo del contacto, pero tachado, negado. Como si lo estuvieran tachando, con una barra que lo cruza. Ahí lo miramos. Ahí se va a accionar la salida cuando no haya señal en la entrada. Eso es lo que dice el no. Por ejemplo, acá tenemos la entrada I02 conectada en serie con la entrada I03, pero esta está negada. ¿Ven que tiene una raya acá? No se está viendo nada. No está compartiendo. Ah, perfecto. Gracias por avisar, porque si no, estamos... No. Pensé que se iba compartiendo lo de... Ahí vamos. Profe, Sí, Lucía. disculpe que le interrumpa, pero me tengo que ir. Sí. Está bien, sí, ya estamos por irnos. Anda tranquila, cualquier cosa. ¿Fuiste entendiendo hasta ahora? Sí, profe. Bueno, dale, Lucía, dale. Disculpe. Bueno, no, por favor. Gracias por avisarme. Saludos. Eso en la cola. Entonces, fíjense, tenemos la entrada I02 en serie con la I03. Activa la salida.
Q04. Pero la I03 está con una barrita, está negada, se llama, negada. ¿Sí? Quiere decir que va a realizar de un modo distinto. Cuando le llegue señal, va a abrir. ¿Sí? Se va a desconectar. Cuando no tenga señal, va a estar cerrada. ¿Mm? Fíjense. Yo ahora le doy señal a la entrada I2 y ya me conectó la salida Q04. Porque está conectada. Hay señal en la 2 y no hay señal en la entrada 3. No hay señal en la entrada 3. No hay señal, entonces está conectada, porque está negada. Si llega, Si llega señal a la entrada 3, ¿qué va a pasar? Si le doy señal a la entrada 3, ¿Qué tendrá que pasar? Se tiene que apagar. A ver. yo le doy señal a la entrada 3 y ahí se apagó. Porque la condición, según este programa, para que se accione la salida Q4 que lo quiera, es que haya señal en la entrada 2 y que no haya señal en la entrada 3. Cualquiera de las dos cosas que no se cumpla, la salida se apaga. Vale. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. El contacto se dibuja así. Se dibuja tachado, como tachado, cruzado, con una barra inclinada. Contacto así, por ejemplo, si fuera la I03 negada, o una barra nada. Bueno, tan grande, más o menos. No, está bien, está bien. Está súper negada. ¿Está? Tachada. Sí, profe. La dibujan así. La dibujan ustedes, la dibujan así. Ah, profe, está bien. Yo Ok, lo iba a ok. dibujar en paralelo y iba a hacer cualquier cosa. No, está bien. Y para eso están los Zoom, para eso están estos encuentros. Y está Entonces, bien que preguntes. y ese contacto se llama contacto negado. Le llamamos así, contacto negado, ¿no? Que es lo que le llega de señal al PLC, lo niega, lo pone al revés de lo que está. Si le llega le llega señal, dice, ah, no hay señal. O sea, lo niega. ¿Ah? Va a funcionar al revés del otro. Profe, y otra consulta. El trabajo, lo que serían los circuitos, ¿los tenemos que hacer en una hoja 4 o se puede hacer en una hoja de cuadernillo cuadriculada? Cuadernillo cuadriculado. Mientras se vea, que esté prolijo y que se vea, estamos Fíjate que se vea bien, que se distinga lo que vos dibujás respecto del cuadriculado, que sea bien clara la foto. Fíjense que la foto se vea que no se suba de costado a la computadora, sino que se vea derecha. Claro. Si tienen alguna de esas aplicaciones que escanean para que se vea bien clarito, mejor. No son muy pesadas para ustedes. Y te hacen como un escaneado y queda bien clarita la foto, la imagen. Y te genera un PDF que tal vez es más fácil de subir que la foto. Y bueno, si no, una foto, pero el tema de que la foto, fíjense que sea bien clarita, que se vea bien, porque ya estamos grandes, los profesores a veces ni con los anteojos. Por mí hablo. Así que bueno, Bueno. Sí, si hay alguna otra pregunta. Si no, la idea es que den los presentes, pongan presente con el nombre bien y la división. Así después nosotros lo volcamos. Pónganlo en el chat. Bueno, eso también para comunicar, o sea, nosotros tomamos el presente de los Zoom, ¿no? Este es como si estuviéramos en presencial. Es importante y lo tenemos en cuenta también, ¿no? Bueno, no sé si, yo creo que estábamos bien hasta ahora. Profe, yo le quería preguntar por la 4. Para que se active la salida K01 se deben cumplir las siguientes condiciones. Que haya señal en I01 o que la salida Q01 ya estuviera activada. Sí o sí debe haber señal en I02. Eso dice. La más complicada interpretarla. Cuando dice O, ¿qué circuito eléctrico, si lo pensás como circuito eléctrico, estaría refiriéndose paralelo o serie?
Uno paralelo. Profe, Paralelo. ¿no sería como explicó usted recién en paralelo y hacer un contactor para que quede encendida la salida? Claro, es eso mismo. Es la señal que da marcha y Sí. la salida de la propia salida, digamos, el contacto de la propia salida en paralelo. Y después, cuando dice sí o sí tiene que haber señal en tal, es la otra entrada en serie, porque sí o sí paso por ahí, o sea que sí o sí tiene que haber señal en ese lugar. Serían dos salidas, dos entradas en serie y una en paralelo Sí. que se convertirían en un contactor. Claro, dos Claro. entradas en serie y con una de esas entradas va en paralelo un contacto de la salida que sería como una retención. Ah, dale, profe. ¿Se Ah, entendió? Sí, sí, sí. sí. Sí, Bueno, profe. bien. Sí, profe. A Sí, ve- a profe. veces lo más difícil es entender el enunciado, porque como es una condición lógica, ¿sí? A veces lleva Sí, vamos y ese enunciado hasta nosotros, bueno, antes de hacer un trabajo, antes de subir un trabajo, hacemos una circulación por todos los profes de MEA y todo. Yo lo había escrito de otra manera y uno de los profes me dijo que estaba confuso, que no se entendía. Entonces lo modificamos y quedó de esa forma, que pensamos que se entendía mejor y así todos ustedes no surgió la duda. Así que es entendible, no es fácil comunicarse. Pero bueno, ¿te acordás que fue la que replanteamos? Está bueno que hayas traído la pregunta, Franco. Muy bueno. Muy bien, excelente. Bueno, si no hay más dudas, nos encontramos No se olviden seguramente de la los próxima presentes semana. en el chat. Pusieron todos el presente en el chat. Sí, creo que sí, hay bastante esfuerzo. Y Monte se había ido un ratito Sí, antes. Así Lucía. perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, seguramente la semana próxima o la otra nos estaremos encontrando nuevamente por Zoom para seguir hablando de PLC, programación y demás. No sé si lo haremos la que viene o en 2 semanas, vamos a ver. Sí. Vamos a ir dejando en el Classroom los programas donde descargarlos, ¿sí? Los dos, tanto el click como el macro PLC. Así que tranquilo que eso se los vamos a ir dejando con una explicación o un video explicando un poco cómo se puede instalar. Bueno, muy bien. Si no hay dudas, nos vamos despidiendo. Hasta la próxima. Dale, profe, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Y entreguen los trabajos, por favor. Y muy bien por profe. Chao, gracias. visitar los que se conectan, así que muy bien por Dale. conectarse.